nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Se vienen 2 semanas claves en el debate del Parlamento Nacional porque ingresado el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a la Cámara de Diputados, comenzará a discutirse. Es de esos proyectos que no pueden modificarse, o se aprueba o se rechaza. Por eso cada voto terminará siendo determinante y hay fisuras tanto en la oposición como en el propio oficialismo que le cargan de incertidumbre no solo la aprobación de la iniciativa, sino a la viabilidad del acuerdo y a lo que puede ocurrir con la economía si esto no se logra. Hay una fecha de vencimiento, es el 22 de marzo. Vamos a tomar contacto con el economista Fabián Amico, que es docente de la Universidad de Moreno, investigador de la UMED. Fabián, Guillermo Jeremía del programa Así son las cosas de Río Cuarto lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar, ayudarnos a entender de qué lo va a los argentinos en esta instancia. Yo sé que es muy metafórico decir nos va la vida económicamente hablando en el acuerdo, o si no se consigue la aprobación del Parlamento, hay plan B. Mirá, yo creo que la aprobación va a salir, digamos, porque yo no soy un analista político, pero me parece que hay fuertes incentivos, tanto por el lado del gobierno como por el lado de la oposición, para que esto se apruebe, ¿no? En el lado, yo te escuchaba recién, y del lado de la oposición, digamos, la presión de lo que se llama el Círculo Rojo y el propio Estados Unidos va a ser incluso más efectiva que del lado oficialista. O sea que yo creo que va a haber, en principio va a haber una aprobación, supongo. Va a haber mucho ruido probablemente, como todos sabemos, en este tipo de ambiente parlamentario, mucho show, puesta en escena, pero creo que se va a terminar aprobando. ¿Cuál es esa presión a la que alude Fabián Amico? ¿Quién es el Círculo Rojo que tiene más interés en que se consiga este acuerdo? Porque también ahí hay una razón determinante, ¿no? Generalmente lo que favorece al Círculo Rojo no favorece a la mayoría de la sociedad. Ese es un buen punto. Digamos, hacer un acuerdo con el fondo no es una solución a los problemas argentinos, digamos. Estamos en esta instancia a fuerza de no tener una alternativa, digamos. La verdad es esa. Este acuerdo es prácticamente forzado. Es decir, no es una elección entre varias alternativas con distintos posibilidades y costos, etcétera, ¿no? Esto es una alternativa forzada. Y de hecho, bueno, los acreedores quieren que hagamos un acuerdo con el fondo, los grandes empresarios de la Argentina también, los bancos, o sea, claramente, esto que vos decís es una realidad. Esos sectores, pese a que el default puede ser en estas condiciones una no alternativa, porque te lleva a una situación de crisis inmediata prácticamente, bueno, estos sectores temen muchísimo que haya un default, exactamente. Entonces prefieren empujar por ese lado, ¿no? En las condiciones que se conocen del acuerdo, ¿tiene razón el gobierno cuando dice es lo mejor que pudimos conseguir en este escenario? Bueno, ahí yo no te puedo decir, porque sería un poco contrafáctico, decir si había una negociación mejor que el fondo pudiera aprobar. Yo francamente no te sé contestar eso, pero lo que sí puedo decirte es que sería muy extraño hacer un acuerdo con el fondo que no tenga costos. Eso sería completamente fantasioso, ¿no? Entonces, es un acuerdo establecido en condiciones, como en general se hacen estos acuerdos, de mucha debilidad, y por ende va a tener y tiene costos importantes, que el tema para la política económica ahora va a ser, de aquí a los próximos 2 años, cómo minimizar esos costos y ver cómo sigue esta película, en el sentido, digamos, bueno, hay varios elementos que uno no controla hoy, que es como, bueno, qué disponibilidad de dólares va a poder conseguir o tener la Argentina en los próximos 2 años, etcétera, etcétera.
pero digamos, en principio va a tener costos muy importantes, sí, seguramente. En términos de la economía real, ¿se necesita con urgencia el acuerdo? Esos números macroeconómicos que da el gobierno de mejoras de variables, que pareciera, por lo menos en esta parte del país, no llegar al ciudadano común, ¿no? A los que venían ganando antes siguen ganando y más. ¿El acuerdo con el fondo puede ser un punto de inflexión y que la economía pueda mejorar en la mayoría de los argentinos? Te diría que no, no por el acuerdo. El acuerdo con el fondo en realidad lo que impone es una desaceleración de la economía. Va a generar un efecto, digamos, para decirlo simple, si los países como Argentina, como Brasil, como Colombia, que tienen su economía orientada al mercado interno y donde tienen un papel muy importante del Estado y del gasto público, y particularmente de las transferencias sociales, cuando vos afectás tanto el mercado interno como la estructura del gasto público, eso afecta directamente el crecimiento de manera negativa y solo puede ser compensado por otros factores que están afuera del control de la política económica, como es el gasto del sector privado, como son las exportaciones, que en Argentina, como acabo de decir, al ser una economía orientada al mercado interno, las exportaciones difícilmente puedan generar un crecimiento sostenido, un crecimiento importante. Entonces, efectivamente va a tener un efecto más bien negativo. El gobierno ya está descontando de alguna forma ese efecto. Si vos mirás las proyecciones de crecimiento en torno a un 4%, ya es una desaceleración muy importante respecto a lo que pasó en el 2021, y más aún si uno piensa que 3 de esos 4 puntos son arrastre estadístico del 2021, o sea, el crecimiento real puede llegar a ser 1 punto. O sea que efectivamente va a tener ese problema. La recuperación de Argentina post pandemia también tuvo esa característica que vos mencionás, que no es solo, creo haberte entendido decir que era en Córdoba, en general no ocurrió de que bueno, los salarios no consiguieron recuperarse, lo mismo pasó con las jubilaciones, o sea, ya venimos con un retraso, por así decirlo, en esas variables que son socialmente muy importantes y que con estas medidas probablemente se mantengan todavía retrasadas, ¿no? Cuando usted acaba de afirmar, estamos dialogando con el economista Fabián Amico, que el acuerdo con el fondo va a provocar una desaceleración de la economía, entonces desde mi lugar de ego, le digo, bueno, entonces no lo hagamos, porque si lo que se necesita es que la economía siga creciendo. Sí, el problema es que para que la economía siga creciendo, vos necesitas tener, dólares para pagar importaciones. Cuando la economía crece en Argentina y en América Latina, consume muchos dólares porque consume muchas importaciones necesarias para producir, ¿no? Bienes de capital, insumos. Hoy las reservas líquidas del Banco Central están cercanas a 0. O sea que si no haces el acuerdo con el fondo, vas a tener una probable presión cambiaria mayor de la que tenemos hoy. Probablemente tengamos acceso a menos dólares de los que vamos a tener con el acuerdo y vamos a probablemente crecer menos todavía. Es una situación, la verdad que es una situación muy complicada y vos podés decir con toda razón, ¿para qué quiero resolver los problemas de los dólares si voy a poder crecer menos? El problema es que el gobierno, me parece a mí, lo que está intentando es evitar una crisis mucho mayor de la que vendría con el acuerdo. No sé si me explico. Sí, está claro. Tenemos que crecer, pero despacito, digamos. No con suerte, y te diría con suerte. Crecer despacito, como lo dijiste bien, y si tenemos suerte. Y con suerte. Insisto, cuando vos afectás el gasto público en Argentina, es difícil que el gasto público, que es una fuente de demanda hacia el sector privado, pueda ser reemplazada por el gasto privado en construcción o por las exportaciones. Entonces, tenés un mecanismo ahí de como que el motor de crecimiento se empieza a apagar, digamos, ¿no? No voy a ser académico. Y además estos planes, sí. Permitime que diga una cosa que es bastante conocida, hay varios economistas
que estudiaron el éxito o fracaso de estos planes en más de 100 casos de países de Occidente, y en la enorme mayoría de los casos generaron un menor crecimiento y generaron mayores ratios de deuda. O sea, no, estos planes no... Argentina, por eso digo, hay que hacerse la idea que Argentina entró en este acuerdo forzada por la situación, y que dentro de este acuerdo es como que tenés que maniobrar para minimizar los daños y tratar, como vos bien dijiste, de crecer un poco si hay margen para hacerlo. Esa es la situación. Te decía, Fabián, perdón que te tutee, pero que quería ser poco académico en la descripción, pero para que nos entiendan todos. Qué perno nos dejaron, ¿no? El tema, viste, una deuda en dólares para un país que no emite moneda de reserva internacional, que somos todos menos Estados Unidos, es una hipoteca que se paga en 30 años. Es un desastre, esto es un desastre. Fíjate que ningún país en los años 2000, país periférico, emergente, país en desarrollo, aumentó su endeudamiento en dólares, sino que todos los países lo disminuyeron. El único que hizo eso fue Argentina en el gobierno de Macri, lamentablemente hay que decirlo. Es un desastre, es una hipoteca que te pone en una situación muy, muy complicada, ¿no? Ahora, es sorprendente porque los daños económicos están a la vista. Las responsabilidades están admitidas por el propio Fondo Monetario Internacional, porque además ha reconocido que los recursos no están, se fugaron. Sin embargo, pareciera que la batalla informativa, cultural, que incide tanto con la economía, que al fin y al cabo también es una ciencia social, la está ganando el propio Macri o el esquema liberal que volvió al fondo, porque de hecho hay mucha gente que cree que esta deuda la tomó incluso este gobierno. Sí, eso es cierto, yo vi esas encuestas, digamos, yo relativizaría un poco, aunque parezca un poco contraproducente, ese tipo de encuestas por este punto. Finalmente, viste, los gobiernos, el gobierno que sea, hay una franja muy amplia de la población que va a juzgar a los gobiernos por el nivel de prosperidad que puedan generar, y no tiene más información que esa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es verdad lo que vos decís, en el sentido de que está todo confuso, hay gente que cree que la deuda del dólar que tenemos la contrajo Alberto Fernández, digamos, es cierto. Pero, viste, finalmente, lamentablemente, lo que cuenta es, pudiste hacer crecer la economía, pudiste generar empleo, pudiste bajar la pobreza, y ahí está el punto delicado que tiene que ver con este tema de la deuda, como vos bien estás sugiriendo, ¿no? Bueno, en eso tiene mucho para perder el actual gobierno, porque también no ha podido o no ha sabido, no creo que no haya querido, pero dominar algunas variables que son muy sensibles para el bolsillo de los argentinos, como lo es la inflación. Con el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿podrá focalizarse más en controlar los precios? No, con el sesgo que tiene el programa del fondo, por eso te digo, uno hace el acuerdo porque está forzado y después tiene que tratar de contener el daño que el acuerdo puede generar. El sesgo que tiene el programa del fondo es inflacionario, no es antiinflacionario. ¿Por qué? Primero porque hay un diagnóstico errado de que el problema de Argentina es un problema de excesiva expansión monetaria o déficit fiscal. Y eso es un error, porque Argentina en la época de Macri llegó a tener casi cero déficit fiscal, y no te tengo que explicar dónde estaba la inflación y dónde estaba el dólar, ¿no es cierto? Entonces ese es un error de diagnóstico. Y después hay un sesgo en el sentido, lo que va a ocurrir con las tarifas, más la política cambiaria, van a generar un sesgo a mayor inflación, no a menor inflación, digamos. Entonces, en ese sentido, el gobierno va a tener que tratar de buscar medidas para compensar ese sesgo inflacionario que impone el acuerdo con el fondo. Esa es la realidad. Bueno, estamos en problemas, Houston, ¿no? Lo que te acabo de decir, es un programa que tiene costos, y que lo que le queda al gobierno, por lo menos en esta coyuntura, porque más adelante, viste, la política es impredecible, en esta coyuntura es tratar de manejar y de contener los daños que pueda generar el programa o minimizarlos, ¿no? Pero vos pensás que si vas a aumentar las tarifas en promedio para la franja de asalariados intermedia, que es la zona más amplia donde va a haber ajuste, entre 30 y 40%,
y pensemos que los precios regulados en el índice de precios pesan 20%, ahí ya tenés un salto inflacionario de 8 o 9 puntos por ahí. ¿Entendés? Entonces, magia no hay, ¿viste? Es así. Fabián, para finalizar, agradeciendo el análisis, ¿qué pasaría si no hay acuerdo con el fondo? Porque incluso hay algunas voces que están desalentando ese no acuerdo. Digo, desde Macri, Milei ayer ha dicho que no haya acuerdo, que se pudra todo, que se lleve puesta la casta política, ¿no? Son raras algunas expresiones que se están escuchando, incluso de gente que tiene que asumir responsabilidades institucionales, porque un país no lo gobierna solo el oficialismo, sino también la oposición con su rol. ¿Qué podría pasar si no hay acuerdo? Vamos, si no hay acuerdo, la situación en el corto plazo, justamente lo que dice Milei, se va a pudrir. ¿Viste? Y no se va a llevar puesta a la casta política, se va a llevar puesto el gobierno. O sea, a él no se lo va a llevar puesto. Esa es la comodidad que tiene Milei, ¿no? El problema acá es que, insisto con esto, vos tenés una situación donde no tenés dólares y la presión que generaría el no pago te generaría una presión en el mercado cambiario que el Banco Central ya no está en condiciones de contener, provocaría una devaluación todavía mucho más pronunciada de la moneda, provocaría más inflación, más pobreza, más caída del salario, y no sabés a dónde vas después de eso aparte. Ese es un problema. Por eso insisto con esto a mí, te soy franco, no me gusta nada el acuerdo con el fondo. Te acabo de decir que los programas del fondo fracasan. El problema acá es que no tenés alternativa de corto plazo. Entonces, que se pudra, ¿viste? Hay gente que piensa que se pudre y después se acomoda, y capaz que no se acomoda nada, ¿entendés? Esto ya pasó en otros países, digamos. El problema de fondo de Argentina sigue siendo cómo conseguir fuentes alternativas de divisas, que es el combustible que usa el motor de la economía para funcionar. Si no conseguimos eso, estamos en una situación de mucha fragilidad. Ese es el punto. Sí, digamos, ¿no? No deja, esta es una valoración más que una pregunta, no deja de ser irresponsable que aquellos que generaron estas condiciones ahora pidan que no haya ni siquiera un mínimo acuerdo para resolvernos, ¿no? Que apuesten al caos. Es realmente para repudiar y reprochar. Fabián, ha sido un gusto escucharlo y ayudarnos a entender en qué punto estamos, y seguramente volveremos a molestarlo para que nos ayude a seguir entendiendo la economía, que es cada vez más compleja. Bueno, muchísimas gracias. Y que además, se lo digo, queremos sumar otras voces para dejar de seguir escuchando los mismos que hace 40, por lo menos, desde que tengo uso de razón, nos vienen diciendo cómo hay que hacer las cosas y siempre estábamos peor. Hay que escuchar a otros economistas. Gracias, Fabián, muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Fabián Amico, economista, docente de la Universidad de Moreno, investigador de la UMED, planteando algunas cosas que son producto del pragmatismo. Aquí hay una cuestión de pragmatismo. El acuerdo no es bueno, va a generar desaceleración de la economía, es decir, que vamos a crecer menos y vamos a tener más inflación. Pero el escenario, si no hay acuerdo, es mucho peor. Y hay muchos que están apostando a que no haya acuerdo. A ellos no les va a ir mal porque tienen garantizado, porque forman parte de ese poder real de la economía, que van a tener cómo subsistir. Pero a muchos argentinos nos va a ir como el tuje. Voy a utilizar un idioma bien llano, si no hay acuerdo y si esto se pudre como quiere Milei, como quiere Macri, porque nos va a llevar puesto a nosotros, a los ciudadanos de a pie, a los asalariados. No se va a llevar puesto a los ricos, a los terratenientes, a los poderosos, a los superempresarios, ni a los economistas que los asesoran. Nos va a llevar puesto a nosotros. Y en esta discusión estamos y vemos una irresponsabilidad de algunos sectores de la sociedad que están legitimados por el voto, como es el caso de Milei, pero que eso no quiere decir que le dé vía libre a la actuación irresponsable que tiene. Yo creo que se va a terminar imponiendo la responsabilidad institucional de sectores que han tenido históricamente compromiso con este país, con la democracia y con lo que le pasa a las mayorías. Pero no lo olvidemos después, quiénes son los que hoy están deseándole el mal a este país. Recordémoslo, nos vamos a ocupar de hacerlo. Así